Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Queridos hermanos, comenzamos aquello por lo cual pasamos 40 días preparándonos. Hemos llegado al culmen y sobre todo a la cima de lo que nosotros como cristianos debemos celebrar, la Pascua de Cristo. A estos días se les ha dado el nombre de Triduo Pascual. Triduo significa 3 días y Pascua, que es una palabra hebrea, al castellano pasó como el significado de pasar, tirar hacia adelante. Eso significa la Pascua. Entonces son 3 días donde contemplamos a Cristo. Lo que decíamos el Domingo de Ramos, nuestra mirada es Cristo, es Él. Aquí hay que concentrarse en Él. Y al concentrarse en Cristo, entonces el Triduo Pascual nos invita a mirar su pasión, su muerte y resurrección. Viernes, sábado y domingo. Y usted dirá, y el jueves, es que esta celebración, esta misa vespertina de la Cena del Señor, así se llama, misa vespertina de la Cena del Señor, esto pertenece al viernes. Entonces son 3 días, viernes, con esta celebración litúrgicamente ya pertenece al viernes, sábado y domingo, Triduo Pascual. ¿Y qué nos trajo hasta aquí? ¿Por qué llegamos a esto? Incluso podemos hacerle la pregunta mirando a Cristo. Si la mirada es para Cristo, es: Señor, ¿por qué llegaste ahí? ¿Por qué llegaste a una cruz? ¿Qué te llevó a la cruz? Y entonces aquí tenemos que ir hacia atrás. Y hacia atrás significa lo que llamamos el Antiguo Testamento. En griego, pues no es tanto como testamento, sino que es alianza, la antigua alianza. Y entonces nos referimos y nos acordamos a la primera lectura que hubo durante el tiempo de Cuaresma en este ciclo B. Y en este ciclo B, en este año, las primeras lecturas nos hablaban ¿de qué? De alianza. ¿Se acuerdan? La alianza con Noé, un arco en el cielo, donde Dios decía, cuando envíe la lluvia y vea este arco, no volveré a esa catástrofe, a ese diluvio. Después vimos a Abraham y Dios hizo una alianza con Abraham. Y haré de tu descendencia como las arenas de la playa y como las estrellas del cielo. Una alianza, y por ti bendeciré a todas las naciones. Después vimos cómo Moisés y el pueblo también hicieron alianza con Dios, y Dios les da unas tablas donde están escritas la ley. Y en esas tablas nosotros podíamos mirar cómo Dios se compromete con nosotros. Él es el que firma la alianza. Yo seré tu Dios. Él es el que dice por qué debemos firmar la alianza con Él. Y dice: porque yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Y después coloca la cláusula: y no tendrás otros dioses delante de mí. Después vimos cómo esa alianza no se cumplió, la infidelidad. Y la pregunta era esta: ¿por qué no se cumplió la alianza? ¿Acaso la alianza estaba mal hecha? No, no había problemas. Dios es perfecto y su alianza y sus palabras son perfectas. Entonces el problema no estaba en la alianza. ¿Dónde estaba el problema? En el corazón del hombre. En estos días, mucha gente, y aprovecha esto de las redes sociales para presentar cosas que no están claras, desvirtúan incluso las palabras del Papa Francisco. Entonces, que el Papa Francisco dijo que ya no ayunes, que no ayunes de comida,
que mejor ayuna del chisme. Sí, eso también, pero el Papa Francisco, sobre todo porque él cómo va a quitar el ayuno si Cristo lo mandó. ¿Se acuerdan? Que el Cristo dice, cuando ayunes, y él dice, cuando ayunes no pongas rostro todo desencajado, sino un rostro feliz, que nadie se dé cuenta, porque el que se da cuenta va a ser el Padre que está en los cielos, y el Padre que ve en los cielos te recompensará. Entonces Cristo sí manda ayunar. Y en otro pasaje va a decir de esta manera: mientras tengan el novio no ayunan, están de fiesta, pero cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Entonces el mismo Cristo manda ayunar. ¿Quién dijo que el Papa va a quitar lo que Cristo ha mandado? Entonces colocan en la boca del Papa cosas, desvirtúan. Entonces que usted no ayune, que el ayuno, ¿para qué te sirve el ayuno si usted es mala persona? Es que el ayuno no es el que nos hace buena persona, es el corazón que toma las decisiones. Entonces tú no puedes, si tú no quieres ayunar, si tú comes carne, si tú no te abstienes de la carne, eso no te hace buena persona, te lo hace el corazón. Entonces el problema ¿dónde está? En el corazón. Y el corazón del hombre, va a decir el profeta Jeremías, el corazón del hombre está enfermo, dice, enfermo. ¿Y cuál es la solución? Entonces Dios empieza a revelarse. Entonces Dios empieza a mostrar, hay la necesidad de que la alianza, esa alianza que celebraban los judíos, esa alianza que estaba en una de las fiestas, y uno de los puntos de la fiesta judía era la Pascua, cuando ellos salían de Egipto. Y entonces al salir de Egipto tenían que comer rápido. ¿Y cómo comían? De pie. Por eso decía la cena de Pascua había que comerla de pie, con el cinturón bien amarrado, como cuando alguien va a salir, entonces se amarra bien, se coloca bien en la cintura, lo que hoy precisamente llamamos cinturón. Hay que comer de pie, no se puede condimentar, hay que comerlo asado el cordero para que esté rápido. No hay panes con levadura, hay que quitar la levadura, no da tiempo de hacer esa mezcla. Entonces ellos tenían que salir ligero de Egipto. Eso es lo que nos narraba la primera lectura. Y entonces ellos celebraban la Pascua para hacer memoria de que Dios los había liberado. Esa era la manera en que ellos celebraban su alianza y esa Pascua. Y así celebraban año tras año de que Dios los había liberado y había hecho una alianza con ellos. Pero aún así, año tras año, celebrando la Pascua, el corazón seguía lejos del Señor. Y entonces el pueblo de Dios no cumplía la alianza. Y entonces viene la solución. Si el problema está en el corazón, ¿qué tiene que hacer Dios? Cambiar el corazón, dar un corazón nuevo. El mismo Cristo se da cuenta de esto. ¿Te acuerdas que Cristo hacía muchos milagros? ¿Dónde hizo Jesús la mayoría de los milagros? Él mismo lo menciona. Ay de ti, Corosaín. Ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, yo hubiera hecho esos milagros allá, ya ellos se hubieran convertido. Como queriendo decir Jesús, los milagros no dan la certeza de que la gente se convierta. Cristo hizo muchos milagros y no se convertían. Ni Cafarnaúm, donde él tenía su sede, su casa, dicen los evangelios que allá se quedaba. Entonces Jesús se da cuenta que los milagros no convierten a todos, no convierten. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida? Y muchas veces ni nos importa y damos la vuelta y Dios nos sacó de una enfermedad y nos sacó de un problema y nos sacó de una angustia. Entonces Cristo se da cuenta que hay algo, hay que hacer algo. Se da cuenta que los milagros no van por allí. Y eso los profetas empezaron a anunciarlo.
La alianza es como un carro, como un auto, bien bonito, bien hermoso, pero faltaba el motor. Faltaba el motor. Tú puedes tener un carro bonito, pero si no tienes motor, no llegas a ninguna parte. Entonces la alianza era hermosa, bella, porque Dios la ha dado. La misma palabra de Dios. ¿Quién tiene estas leyes como la tiene nuestro pueblo? ¿Qué Dios le ha dado a los otros pueblos como el que nos ha dado a nosotros? Dios, esta alianza. El pueblo se enorgullecía de la alianza, de las leyes que Dios les había dado, pero no la cumplía. Estaban muy hermosas, pero no estaba el motor. Entonces, ¿qué quería Dios? Dios quería darte también el motor. Nos quiere dar el motor. Nos quiere dar la fuerza. Porque, ¿cuál era o cuál es el resumen de la alianza? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el resumen de la alianza. Dios quiere ser nuestro y nosotros estamos llamados a ser de Él, pero el pecado nos aleja. Miren, no hay un hombre como el rey David que nos puede enseñar tanto. El rey David conocía la ley, él era el rey. El rey David conocía todo. ¿Le faltaba conocimiento de la ley al rey David? No. Y aún así, conociendo la ley, se dejó llevar por sus pasiones. Se enamoró de una mujer casada, se la quitó al esposo, mandó a matar al esposo, mintió. ¿Y cómo el rey David cayó en tanto pecado? Si él conocía la alianza. Entonces no es suficiente tener la alianza, hay que tener el motor para cumplir eso que Dios quiere. Por ejemplo, el profeta Ezequiel va a decir: les daré un corazón nuevo, les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, como estoy diciendo, y si puedes mirar la línea de estas palabras, el Antiguo Testamento tenía normas, tenía leyes, tenía una alianza donde Dios quería decirle a su pueblo: yo soy todo tuyo, ámame que yo te amo. Esa era la alianza. Pero el pueblo, por el pecado, se alejaba cada día de Dios. Entonces viene Cristo y toma todo eso, porque Cristo dice: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle plenitud. Entonces Cristo, cuando llega, toma todo eso de la alianza. Él no la quita, sino dice: aquí viene el motor, yo sí puedo darles a ustedes el motor para que anden como Dios quiere, para que amen como Dios los ama, para que sean hijos de Dios verdaderamente en obras y en palabras. Y entonces Cristo mismo toma la Pascua judía. ¿Se acuerdan la Pascua judía? Comida, cordero, hierbas amargas, pan sin ácimo, una mezcla de ensalada de frutas que tenían ellos. Y toma Cristo y toma esa Pascua y la convierte en su Pascua. Entonces Cristo toma todo lo del Antiguo Testamento, toma lo hermoso de la ley, y lo que faltaba en el Antiguo Testamento, Cristo lo va a cumplir. Es Él el que puede dar el motor para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, aquí es donde empezamos a hacer el paralelismo. Si Cristo tomó todo del Antiguo Testamento, muchas cosas para darle plenitud, entonces miremos esto. En el Antiguo Testamento habían sacrificios. Cristo viene y hace su sacrificio, uno solo. En el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes. Viene Cristo y Él se convierte en el único sacerdote. En el Antiguo Testamento había muchos templos, o mejor dicho, había el templo de Jerusalén.
Pero hay un detalle. Cuando Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo allá en el desierto para tener el arca de la alianza, Dios le muestra a Moisés una especie de maqueta, una especie de, no de maqueta, perdónenme la palabra. Dios le muestra a Moisés cómo es el cielo. Le muestra, y en una visión Moisés ve cómo es el santuario del cielo, y así hace el santuario aquí en la tierra. Entonces Cristo es el verdadero templo, porque Él al resucitar es el que cumple, es el que nos une en comunión con Dios. Y ahí entonces, queridos hermanos, está la plenitud, está la plenitud. ¿Y dónde está la plenitud? En el Antiguo Testamento había que hacer sacrificio todos los días. Imagínense todos los días matar corderos aquí. Imagínense la gente aquí. A mí deme un pedacito de las paticas, por favor. Voy a hacer paticas con frijoles. Imagínense matando corderos. Eso tendría que ser grotesco aquí, la sangre, corderos, negocios. Y Cristo dice, eso imperfecto, viene Él y dice que yo soy el Cordero de Dios. Bueno, más bien lo dice Juan el Bautista, se lo dice. Tú eres el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Entonces Cristo viene y toma su propio cuerpo como Cordero sin mancha. Cordero sin mancha. Y por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos el sacrificio perfecto. ¿Y cuál es el sacrificio perfecto? Cristo, Cordero. Muchos corderos en el Antiguo Testamento, Cristo, un solo cordero. Muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento, Cristo, un solo sacerdote. Un templo en Jerusalén, Cristo, el verdadero templo por el cual nosotros podemos entrar en comunión con Dios. Entonces, aquí viene la Santa Eucaristía. Para eso quería llegar aquí. Todo el Antiguo Testamento va a llegar aquí. Todo va a llegar aquí a la Santa Eucaristía, porque con esta Santa Eucaristía se rompen las cadenas. Con esta Santa Eucaristía se hace presente Dios mismo para entrar en comunión con nosotros. Con esta Santa Eucaristía Dios puede darnos la paz. Se abre el cielo, se abre el gran santuario del cielo para que nosotros podamos pasar. Con la Santa Eucaristía se rompen las cadenas del pecado, lo que no podía hacer la alianza antigua con los sacrificios, porque había que hacerlo todos los días. Cristo de una vez para siempre pudo romper las cadenas del pecado, el imperio de Satanás y el imperio de la muerte. Cristo venció. Cristo venció. Aquí viene la pregunta. Si hay una sola misa, un solo sacerdote, un solo sacrificio, entonces todas las misas que se celebran todos los días y tantos sacerdotes que hay, ¿no es contradictorio decir que hay un solo sacerdote, un solo sacrificio y una sola cena, una sola Eucaristía? Y aquí está lo precioso de nuestra fe cristiana. Nos unimos tanto a Cristo que hay una palabrita muy especial para esto, es la palabra memorial. Cristo toma el pan y dice, hagan esto en memoria mía. Toma el pan y el vino. Hagan esto en memoria mía. Él no estaba diciendo recuérdenme con amor, yo soy su amigo, hagan memoria de mí. Pues en castellano, memoria es recordar, eso es verdad. Pero en hebreo, memorial significa hacer presente. Quiere decir, cada Eucaristía no es otra cena del Señor, es la misma. Es como si usted cuando entra a este templo, entrara como una máquina del tiempo. Usted cada vez que celebra la Eucaristía, es como si se sentara con Jesús en la última cena. Esa es la única Eucaristía, no hay más. No hay repetición de Eucaristía, es la misma, porque aquí se hace memoria.
memorial, quiere decir hacer presente. Entonces Cristo ahí le está diciendo a los discípulos, hagan esto en memoria mía, como queriendo decir, yo voy a estar con ustedes cada vez que lo hagan. Y está con nosotros. Y los sacerdotes, es que solamente hay un solo sacerdote, Cristo. Cristo. Y entonces dirán los poquitos que me han felicitado, y que tampoco es problema, no se preocupen por eso. Los poquitos que han felicitado al sacerdote hoy, entonces no debimos felicitarlo a usted, Padre, porque solamente uno es el sacerdote Cristo. Resulta que en la teología de la iglesia, nuestra iglesia católica, hay algo, en persona de Cristo. Quiere decir, cada vez que el sacerdote celebra, preside, es testigo, por ejemplo, en un matrimonio, celebra o preside la Eucaristía, preside el bautismo, es Cristo quien está presidiendo, no es el que está aquí, la persona Miguel, o Juan, o Pedro, no, es Cristo mismo. Entonces no hay muchos sacerdotes, hay es uno solo, y cada uno de los que estamos aquí, que nos llamamos sacerdotes, porque somos en el Señor. Entonces sí hay un sacerdote, sí hay una santa misa, Eucaristía, sí hay un solo sacrificio. Lo que pasa es que cada uno de nosotros lo vivimos, estamos, actualizamos, como si estuviéramos ahí sentados con el Señor. Nos unimos a Cristo, nos unimos a Él. Por eso, cuando el sacerdote toma el pan, Él no dice, esto es el cuerpo de Cristo. Él no dice eso. ¿Qué dice? Esto es mi cuerpo. Es Cristo el que está ahí, celebrando, presidiendo. Cristo el que está ahí. Y hay un detalle, ustedes que ya me conocen en la celebración, las personas van grabándose el estilo de hablar de una persona, si hace esto, si hace aquello. Y una de las complicaciones, porque cuando hay concelebración varios sacerdotes y de pronto yo soy el que presido y tengo sacerdotes al lado, yo no hago al mismo ritmo las palabras, yo me detengo y hago énfasis en algunas. Por ejemplo, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es, siempre hago la alusión, ahí es. Cristo no dijo significa, esto va a ser, esto de pronto será, quizás si oran mucho yo me hago presente. No, Él no dijo ninguna circunstancia ni colocó condiciones, solamente dijo esto es. Y ahí me quedo un rato y después digo mi cuerpo. Le digo cuando estoy concelebrando, cuando hay sacerdotes celebrando conmigo o concelebrando, como ellos dicen la frase derecha, es costumbre, eso no tiene nada de malo, esto es mi cuerpo, entonces ya yo me quedo un rato y tienen que detenerse, porque desde que soy sacerdote me acuerdo, siempre hago énfasis en eso, esto es, para que nadie dude de las palabras de Cristo, para que nadie dude. Cristo no estaba jugando, Cristo no estaba haciendo una celebración simplemente para comer, para llenarse la barriga. Cristo no estaba haciendo una fiesta como toda la fiesta, era su fiesta, su Pascua. Por eso la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, va a decir que uno tiene que comer y beber dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Dignamente, porque si no come y bebe, su propia condenación. Si esto no fuera el cuerpo de Cristo, entonces ¿por qué Pablo dice si lo comemos sin preparación nos condenamos? Si es un pedacito de pan, ¿por qué me iba a condenar yo por comer un pedacito de pan? Es porque sí, Cristo sí está ahí. Esto es mi cuerpo. Entonces, es ahí, queridos hermanos, donde Cristo cumple la alianza. ¿Se acuerdan el resumen de la alianza? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Pues aquí Cristo es tu Dios porque lo recibes, porque te lo comes,
porque te conviertes en sagrario, porque hay comunión. Cristo cumple la alianza. Él vino a darle plenitud a la alianza del Antiguo Testamento, porque Cristo entonces permanece en mí. Él lo va a decir allá en el capítulo 6 según San Juan: permanecer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, cuando tú comulgues, y hazlo por favor, y para eso prepárate, confiésate, ten una vida preparada simplemente para recibir a Cristo. Esa es la recompensa de vivir en la voluntad de Dios. Podemos recibirlo, comulgar, y cuando tú comulgues a Cristo, puedas decir: Señor, yo soy todo tuyo. Y te aseguro que Él también te lo va a decir: yo soy todo tuyo, tú eres mío. Cristo también te lo va a decir. Entonces, aquí está la Eucaristía. El fruto de la Eucaristía es la comunión, la alianza. Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo soy amado por Dios, yo lo amo a Él. Mire, ¿por qué existen los abrazos? Porque la gente se quiere entrar en comunión con la otra persona, pero abrazándola no lo puede colocar y meterse en el pecho. Pues Cristo, en la Santa Eucaristía, sí entra en comunión conmigo, sí entra en mí. Y en esa unión, entonces, podemos cumplir lo que no podía hacer el Antiguo Testamento, la alianza. Entonces, con Cristo nos da el motor. Cuando yo lo comulgo, me da el motor. Entonces acaban las excusas de la gente que dice: no, que yo no puedo orar, ay, eso me cansa, no, perdonar a los enemigos, no, las tentaciones me ganan. Entonces, cuando Cristo viene a mí, ya no hay excusas, porque podemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me conforta. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y entonces, como el diablo le tiene miedo a Cristo y yo estoy lleno de Cristo, no se mete conmigo. Comunión, unión, la alianza se cumple en la Santa Eucaristía. Cristo se hace uno conmigo. Y por eso el diablo, que le tiene miedo a Cristo, que le tiene miedo a la sangre de Cristo, porque es sangre redentora, sangre de victoria, entonces Cristo puede traer santidad en mi vida, puede traer fortaleza en mi vida, puede traer pureza a mi vida, puede traer la manera de perdonar. Cristo nos puede hacer fuertes para vencer al diablo. Lastimosamente, muchas personas han abandonado la Eucaristía. Lastimosamente. Lo primero que hacen cuando tú abandonas la Iglesia Católica es matarte de hambre. Porque a ti no te dan Eucaristía, te engañan. Te dan una mogollita de pan, una bolita de pan y un vasito de jugo de uva. Lo hacen cada mes y lo llaman la cena del Señor. Te matan de hambre. Te matan de hambre. Cristo lo recibes, lo comes, déjalo que Él tome el control de tu vida, comúlgalo, que Él viva en ti, que Él tenga el señorío en ti. Él es el experto en cosas imposibles. Entonces, cuando tú lo comulgas, es Él el que puede hacer posible todas las cosas, para que ame a su manera, para que ame a los enemigos como Él me enseña, para orar por los enemigos. Todas esas cosas que parecen imposibles, si yo lo comulgo y es Cristo quien vive en mí, serán cosas posibles. Por eso hay que comulgar. Hay que pedirle al Señor eso: Señor, vive en mí, dame tu luz, para que la alianza nueva, la alianza con tu sangre bendita, se dé en mí como comunión contigo para siempre. Queridos hermanos, hemos empezado el Tríduo Pascual, y el Tríduo Pascual con esta hermosa
con esta hermosa misa vespertina de la Cena del Señor, para que recordemos que Cristo vino a hacer una alianza nueva, una alianza donde sí hay un motor, donde sí hay la fuerza, donde sí podremos cumplir la voluntad de Dios, porque Cristo mismo vive en nosotros. ¡Qué hermoso! Cristo nos deja la Eucaristía. Cristo nos deja a los sacerdotes que cuando celebran, cuando presiden los sacramentos, es Él mismo el que celebra. Cristo nos deja el mandamiento del amor que parecía imposible, pero con Él dentro del corazón podemos amar como Jesús amó. Y Cristo nos deja el hermoso mandamiento también de servir a los demás. Y solamente es posible cuando Cristo vive en mí. Para la gloria de Dios. Amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,